La nueva agenda urbana será el documento final resultante de lo acordado en la conferencia Hábitat 3, que se llevará a cabo del 17 al 20 de octubre en nuestro país. Este documento constituirá una guía directriz destinada a orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores, entre los que citan estados, líderes urbanos, regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas y sociedad civil para los próximos 20 años. ¿Cuál será el impacto a largo plazo de esta agenda? Lo analizamos en nuestra primera entrevista. Arturo Mejía Granizo, doctor en jurisprudencia y abogado experto en derecho urbano, ex subsecretario de Hábitat del Midubi, ex director general del Servicio de Gestión de Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario. Arturo, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, buenas noches. Sin duda, la conferencia Hábitat 3 abarca una serie de temas, entre ellos, como decíamos, también marcará las pautas para las grandes ciudades. ¿Cómo usted avisora esta conferencia, los temas que se van a tratar y sobre todo las responsabilidades para los gobiernos, para los países, los municipios y también para la sociedad en general? Bien, creo que es una oportunidad enorme para Quito y en general para el Ecuador ser anfitrión de tan importante evento. Evento que se lleva a cabo cada 20 años. La primera conferencia fue en Canadá, la segunda fue en Turquía y ahora tenemos el gusto y el honor de que los temas de la ciudad se discutan acá en Ecuador. Sobre todo cuando la mayor cantidad de la población mundial está viviendo en ciudades. Más del 60% de la gente, de los habitantes del mundo, viven en ciudades. ¿Cuál es la problemática que se evidencia en las grandes ciudades? El crecimiento urbanístico, pero ¿qué está pasando también con las pequeñas ciudades? ¿Y cuál es el riesgo que se corre de aquí a largo plazo? Bueno, es muy difícil generalizar la problemática. Una problemática es la problemática de las ciudades europeas, otra es la problemática de las ciudades americanas, me refiero a las ciudades de América del Norte, y otra problemática es la problemática que viven las ciudades de Latinoamérica, las de África y las de Asia. Pero si es que tendríamos que generalizar o poner unos puntos concordantes para saber cuáles son estas líneas de discusión, pues el tema de la sostenibilidad es el tema que digamos permea ahora toda la discusión de Hábitat 3. ¿Esto se refiere por el extensivo crecimiento que tienen las ciudades día a día? Sí, entre otras cosas, el extensivo crecimiento, el agotamiento del suelo. Bueno, digamos, el suelo no es un problema, lo que sí es un problema es el suelo servido, el suelo con servicios para que la gente tenga una calidad de vida urbana adecuada, ¿no? ¿Qué pasa también con el tipo de construcciones que se manejan en las grandes ciudades? Hace poco nuestro país pasó el terremoto del 16 de abril y ahí también salieron varios temas a la luz, por ejemplo, los materiales con los que estaban construidas las viviendas y también el riesgo que se pudo haber reducido si se tomaba precaución al momento de construir. Bueno, es evidente que en el país no hemos tenido una cultura de planificación y ordenamiento territorial adecuado. Creo que hay que empezar desde ahí y el país ha hecho un ejercicio importantísimo en cuanto a normativa en los últimos 10 años para recuperar la planificación y el ordenamiento territorial. Acabamos de aprobar una nueva ley de ordenamiento territorial y gestión de suelo y creo que esta ley va a marcar un quiebre en el conocimiento de las ciudades y en las decisiones públicas. Como usted lo ha dicho, en los diferentes continentes son distintas las realidades, pero centrémonos, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Cuáles son los conceptos básicos que deberían incluirse para hablar de nuevas ciudades? Es decir, servicios básicos, materiales de construcción, que aún, por ejemplo, estando en la capital del Ecuador, en algunos sectores, en algunos barrios, aún falta mucho por hacer. Sí, bueno, el tema de la precariedad es un tema muy complicado, precariedad tanto en procesos de urbanización cuanto en procesos de edificación. Es decir, no hemos planificado adecuadamente el crecimiento ni la sostenibilidad de las ciudades. Primero hemos ocupado y después pensado en planificar, cuando debería ser al revés. Exacto, por ejemplo, ahora hay sectores que están en plenas capitales, en plenas ciudades y aún no constan con los servicios básicos. Hace poco también el municipio de Quito hizo, por ejemplo,
ejemplo, el soterramiento de cables, que fue doble trabajo porque ya teníamos postes de luz eléctrica, por ejemplo. Sí, bueno, la realidad de nuestra ciudad es una realidad reversible, menos mal, no estamos en situaciones como Brasil o como Perú. Creo que estamos en un punto de quiebre importante para tomar decisiones definitivas y hacer que las ciudades tengan todavía un nivel de desarrollo adecuado. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, como usted bien decía, tenemos ciudades que crecen expansivamente cuando esas mismas ciudades tienen lotes al interior de las ciudades que están servidos pero no están construidos, los famosos lotes baldíos o lotes sin edificar. Entonces creo que hay que pensar profundamente en la reforma de la planificación de las ciudades, hay que apostarles a las ciudades densas, a las ciudades compactas, hay que apostar al crecimiento en altura, hay que saber que el suelo es un recurso que se agota, es un suelo que no se reproduce y por lo tanto hay que pensar con mucha responsabilidad la planificación de las próximas ciudades. ¿A quién asumiríamos entonces este reto? Si hablamos de autoridades locales, también de la ciudadanía. Bueno, ¿cuáles son los retos? Es que es una responsabilidad de todos. En la ciudad viven niños, viven ancianos, viven profesionales, viven arquitectos, viven abogados, viven sociólogos, antropólogos, economistas y el tema del pensamiento de la ciudad es un tema que debe ser empezado a discutirse desde un ámbito muy multisectorial. Pero por ejemplo en el ámbito académico, en las facultades de arquitectura, ya se debería ir pensando a futuro, a una proyección de cómo seguir ya sea renovando o las nuevas construcciones. Bueno, es que no es un tema exclusivo de la arquitectura. Claro que sí. Es un tema urbanístico. Es un tema de urbanismo, es un tema de pensadores de la ciudad. Hay que tener una nueva, yo creo que es una nueva construcción de cultura incluso, de saber que el propietario del suelo tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y entre esas obligaciones está de construir aprobando planos, de saber que no puede hacer lo que él quiere sobre su suelo, porque eso es un bien superior, es un bien de la sociedad. Y hay que pensar que el bien de la sociedad siempre va a estar por encima de los bienes particulares. En este caso, en este escenario, el rol tanto del Estado central como de los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente municipales, es un rol importantísimo. Debe haber una coherencia entre la planificación que hace el Estado central con la planificación que hacen las ciudades y los municipios. Y también cómo descentralizar esto, porque en algunos países tenemos 2 o 3 ciudades principales, pero también hay otras ciudades que tienen mucho por explotar, por crecer también. Sí, bueno, creo que el Ecuador le ha apostado inteligentemente a una herramienta que se llama la Estrategia Territorial Nacional, que justamente quiere acabar con el bicefalismo en el crecimiento de Quito y Guayaquil en el país y tener una lógica más de núcleos y de microcentros que hagan o que brinden las condiciones necesarias para que pare la migración de las ciudades pequeñas hacia las ciudades grandes. A las capitales. O sea, la respuesta es tener ciudades pequeñas mucho más atractivas, mejores servidas, con mejores equipamientos, con mejores índices de calidad de salud, de educación, y ahí vamos a lograr efectivamente un tema de crecimiento armónico de las ciudades. Y esto podría ser también una nueva oportunidad para las zonas que fueron afectadas por el terremoto, que básicamente van a ser reconstruidas. De hecho, si echamos un vistazo a la historia, las ciudades, por ejemplo, de Japón, fueron reconstruidas eficientemente a partir de guerras, a partir de terremotos, a partir de incendios, a partir de tsunamis, y creo que en verdad es lastimosamente en este caso la desgracia puede convertirse en una oportunidad para pensar las ciudades con una lógica de responsabilidad. Algo que usted mencionaba es sobre el suelo y el desgaste de él mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las grandes ciudades? Hablemos, por ejemplo, de nuestro país. En grandes ciudades en donde la población urbana, el crecimiento de la población urbana se ha ido comiendo también los suelos campesinos, los suelos rurales. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, para mantener también un equilibrio y no perder la soberanía alimentaria? Bueno, sí, finalmente es un ejercicio de derechos, porque digamos estarían enfrentados los derechos, el derecho a la ciudad y el derecho a la soberanía alimentaria. Tal vez recojo unas frases de un urbanista famoso español que dice: el suelo urbano debe ser aquel que no sirve para absolutamente nada más, ¿sí? Y esto en referencia a que hay que cuidar el suelo de producción, el suelo que nos da alimento, hay que cuidar el suelo de protección ambiental, hay que cuidar el suelo que tiene otras vocaciones que no sean la urbanización. En el país principalmente tenemos demasiado suelo y pocas gentes viviendo en ese suelo. Pero ¿cómo podemos medir ahí, por ejemplo? Porque hay zonas en donde efectivamente son suelos muy fértiles y zonas en donde sí se podrían realizar construcciones urbanas. Bueno,
La respuesta está en que la nueva ley, por ejemplo, nos dice que debemos identificar claramente cuál es el suelo urbano y rural en nuestras planificaciones. Los municipios deben, hasta me parece que este próximo año, deben tener la obligación de presentar un plan que se llama el Plan de Uso y Gestión de Suelo, y en este plan deben delimitar claramente el límite de crecimiento de la ciudad. Esto es muy importante, porque lo que va a hacer es justificar y decir cuánto es el suelo que se necesita para la urbanización para los próximos 12 años, por ejemplo. Y eso también se definió en parte en la ley de tierras. Sí, no, en la ley de ordenamiento en la ley de territorial. Tierras se definía también los suelos fértiles, por ejemplo. Sí. De hecho, inclusive la ley de tierras tiene una lógica importante, y es precautelar o tratar de impedir el abusivo fraccionamiento del suelo rural. Porque si seguimos fraccionando los suelos rurales, pues las configuraciones parcelarias no van a ser lo suficientemente útiles como para que haya procesos de producción agrícola en Exacto, ellos. porque por ejemplo ahí el sector campesino decía, no, nosotros no queremos construir aquí, tenemos tierras pero queremos producirlas, porque luego ¿cómo se va a dar este equilibrio en soberanía alimentaria y de dónde vamos a sacar los alimentos? Sí, yo por ejemplo pienso que las ciudades deben hacer un análisis pero muy responsable del suelo urbano que tienen ahora al momento. Creo yo que en la mayoría de ciudades intermedias el suelo urbano que está destinado al momento como suelo para la urbanización es más que suficiente. No debería hablarse de suelo de expansión urbana o suelo de crecimiento. Creo que las ciudades deben apostar por crecer hacia adentro con procesos de densificación y de compactación. ¿Cómo será entonces o cuáles serán los aprendizajes que pueda dejar justamente esta agenda que se va a derivar de la Convención Hábitat 3 y que servirán también como referente a nuestro país? Bueno, la nueva agenda urbana es un documento que no viene a discutirse acá en el país, ha sido ya discutido por algunos meses, está consolidada, digamos un borrador bastante extenso y bastante terminado si queremos, y creo que lo que va a dejar la conferencia es una experiencia de tratar de mirar cosas comunes en la ciudad pese a la diversidad y como decía en un inicio, transversalizado por el tema de la sostenibilidad. Si es que seguimos teniendo el abusivo crecimiento de las ciudades, pues los ciudadanos no van a tener dónde vivir y va a ser como una especie de bomba que en algún momento va a explotar. Sobrepoblación también. Entre otras cosas, por supuesto. Muchísimas gracias, Arturo Mejía, experto en urbanismo. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias.